Buen día. Hoy vamos a ver la actividad integradora, la importancia de la escritura. ¿Qué es lo que se va a entregar? Un documento de Word con un resumen del texto que seleccionaron en la actividad de la semana anterior. Selección de texto con base en mi perfil. Los recursos que podemos usar durante esta semana para apoyarnos a realizar nuestro resumen son el video llamado El Resumen y el recurso llamado Pasos para Resumir. Retomando de este último recurso, Pasos para Resumir, nos vienen enumerados 5 pasos que debemos seguir para poder hacer un buen resumen. Primero, la lectura de comprensión. Nos recomiendan que leamos por lo menos 2 veces el texto para poder entender de qué nos están hablando. Después, identificar las ideas básicas del tema y las palabras claves. Nos sugieren que las podamos resaltar con un marcador o en este caso, pues con algún tipo de letra diferente o resaltando el texto con alguna línea si estamos leyendo en la computadora. Después tratar de describir el tema o la naturaleza del documento. Por ejemplo, aquí nos dice si es un estudio teórico o una investigación o un informe de caso. Después redactar los párrafos con frases completas y utilizar palabras de transición para dar coherencia al texto a partir de las ideas que fueron resaltadas con el marcador. Y al final realizar una redacción clara, breve y precisa y buscar omitir los datos o detalles que nos parezcan secundarios. En este caso, yo voy a hacer un ejemplo con el texto de El equívoco sueco, que es una de las opciones que nos dan en la semana anterior para realizar nuestra actividad. Entonces, primero debemos identificar las ideas básicas del tema y las palabras claves. Entonces, la idea básica pues es que el autor nos está dando una opinión sobre la decisión de entregar el Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan. Las palabras clave pueden ser Academia Sueca, Premio Nobel, Literatura, premiados, calidad y omisiones. Después, describir el tema o la naturaleza del documento. Entonces, la naturaleza del documento sería opinión y el tema Premio Nobel de Literatura, personas que lo han recibido merecida o inmerecidamente. Después nos sugiere redactar párrafos con frases completas. Entonces, esta primera oración o primer párrafo que pondría es que en la opinión de Christopher Domínguez, la selección del Premio Nobel de Literatura siempre deja a los especialistas descontentos. Otra idea sería que existen muchos autores que han sido premiados sin que sus méritos sean compartidos por todo el círculo de la literatura. Una tercera idea, que se ha omitido a autores como Murakami porque se hace difícil clasificarlos, pues son bestsellers, pero también son de muy buena calidad. Después nos sugiere utilizar palabras de transición para dar coherencia al texto. Entonces aquí, usando las mismas oraciones que había construido antes, en letras rojas están las palabras de transición que nos ayudan a darle coherencia a estas ideas y formar un párrafo un poco mayor. Entonces, en la opinión de Christopher Domínguez, la selección del Premio Nobel de Literatura siempre deja a los especialistas descontentos, porque considera que existen muchos autores que han sido premiados sin que sus méritos sean compartidos por todo el círculo de la literatura, y también se ha omitido a autores como Murakami porque se hace difícil clasificarlos. Esta sería un primer párrafo que podríamos usar para comenzar nuestra redacción. Una vez terminada nuestra redacción, nos piden que contestemos algunas preguntas de reflexión, como cuál de los pasos para la elaboración del resumen se dificultó más y por qué. Al realizar el proceso de revisión y reescritura, ¿cuáles fueron los cambios que realizaste a tu texto? Es decir, que vayamos poniendo atención cuando estamos escribiendo, cuáles son los cambios y modificaciones que vamos haciendo. Quizá cambiamos de lugar alguna idea o un párrafo. Eso puede suceder cuando vamos releyendo nuestro trabajo. Y después, a partir de su experiencia al realizar esta actividad, ¿por qué consideran que es importante revisar y reescribir un texto? Una vez más, este texto lo vamos a entregar en un documento de Word. En este documento de Word van a registrar toda la planeación del proceso de escritura, como sería la definición del tema, las ideas principales,
el propósito, el destinatario, el tipo de texto e incluso el estilo de texto que van a escribir, como puede ser narrativo, expositivo o argumentativo. Después de eso van a poner su resumen y finalmente van a responder a las preguntas de reflexión que se nos plantean en la actividad.